Seguramente me estáis mirando y pensando, ¿cómo no te diste cuenta? Yo pensaba lo mismo de los demás. Veía esos programas de televisión, esas mujeres llorando delante de las cámaras y me decía, yo no, yo soy diferente, yo soy lista, yo conozco a mi marido. Hasta que un día te das cuenta de que no conoces a nadie, ni siquiera a ti misma. Me llamo Elena. Tengo 42 años ahora, aunque a veces me miro al espejo y veo a una mujer mucho más vieja. No por las arrugas, eso me da igual, es otra cosa. Es algo en los ojos, una especie de cansancio permanente que no se va aunque duermas 8 horas, aunque duermas 10, aunque no quieras levantarte nunca más. Pero estoy aquí, y eso ya es algo. Soy de Alcalá de Henares, aunque llevo años viviendo en Getafe. Uno de esos pisos de los años 80, tercero sin ascensor, ventanas que dan al patio interior donde siempre huele a tabaco y a frituras. El tipo de barrio donde todo el mundo se conoce, pero nadie se mete en nada. Donde los vecinos te saludan en el portal y luego no saben ni tu apellido. Eso lo aprendí después, cuando ya era demasiado tarde. De pequeña soñaba con cosas muy sencillas. No pedía mucho. Un piso propio, aunque fuera pequeño. Un trabajo estable. Una familia. Esas cosas que parecen normales y resulta que no lo son tanto. Mi madre trabajó toda su vida en una fábrica textil en Torrejón. Mi padre era electricista. Gente de bien, de las que no te dan grandes discursos, pero sí te enseñan a no quejarte, a aguantar, a tirar pa'lante, como decía mi madre mientras se ponía el abrigo a las 6 de la mañana. Estudié formación profesional, administración y finanzas. No era la universidad, pero era algo. Conseguí trabajo en una gestoría en la calle Mayor de Getafe. Con 32 años ya llevaba la contabilidad de pequeñas empresas y autónomos. No era glamuroso, pero era mío, era estable, era lo que quería. Y entonces conocí a Marcos Villanueva. Solo con escribir ese nombre, bueno, no lo escribo, lo digo, lo pienso, se me tensa algo aquí, en el pecho, como una mano que aprieta sin apretar del todo. Lo conocí en una boda, la boda de mi prima Sonia, en un restaurante de carretera a las afueras de Arganda del Rey, de esos con mesas de mantel de papel y un DJ que pinchaba desde Shakira hasta pasodobles. No era el tipo de sitio donde esperas conocer al amor de tu vida. Precisamente por eso bajé la guardia, supongo. Marcos tenía 36 años entonces. Pelo oscuro, algo entrado en carnes, pero con esa seguridad que tienen algunos hombres. La forma de sentarse, de hablar, de mirarte como si tuvieras toda su atención. Trabajaba como encargado de obra en una constructora mediana. Decía que estaban levantando urbanizaciones en el corredor de Henares. Tenía un Seat Ibiza gris del 2004 y siempre iba con la camisa un poco arrugada, pero limpia. Eso me gustó. La camisa arrugada, pero limpia. Hablamos durante horas esa noche, de todo y de nada. De lo mal que estaba el mercado laboral, de que su madre tenía problemas con la rodilla, de que le gustaba el fútbol, pero no era de esos fanáticos que no hablan de otra cosa. Me hizo reír. Mucho. Y hacía tiempo que no me reía así. A los 3 meses vivíamos juntos. La gente decía que era muy rápido. Mi madre me lo dijo, con esa forma suya de decir las cosas sin decirlas del todo. Elena, que no te falta nada tú sola, ¿no? Y yo le contesté que ya tenía 34 años y que sabía lo que hacía, que Marcos era buena persona, que me quería. Y al principio, así era, o eso parecía. Nos casamos 2 años después. Una boda sencilla, en el ayuntamiento de Getafe, comida para 40 personas en el bar-restaurante de un amigo suyo. Nada del otro mundo. Pero yo estaba feliz, de verdad. Recuerdo ese día como uno de los más luminosos de mi vida, y eso me duele ahora, porque luego viene todo lo demás y es difícil separarlo. Difícil quedarte con el recuerdo bonito sin que lo ensucie lo que pasó después. El piso era de alquiler, en Getafe Norte, tercero B. La escalera olía a humedad y al señor del segundo que fumaba en el descansillo, aunque el administrador de la finca le había puesto 2 multas. Teníamos una cocina pequeña, un salón con sofá de Ikea, un dormitorio con vistas al patio. No era gran cosa, pero era nuestro.
Los primeros 2 años fueron normales. Discusiones de pareja normales. Él llegaba tarde alguna noche. A veces bebía más de la cuenta en los cumpleaños de sus compañeros de obra. Yo me quejaba. Él prometía. Las cosas volvían a su sitio. El ritmo habitual. Lo que tiene cualquier matrimonio. Lo que no era habitual empezó de una forma tan pequeña que casi no lo vi. Fue en el 2.º año de matrimonio. Fue un mensaje. Yo no era de las que miran el móvil de su marido. De verdad que no. No era celosa, o no más de lo normal. Pero ese día, Marcos había dejado el teléfono encima de la mesa del salón mientras se duchaba, y le llegó una notificación, de WhatsApp, con la pantalla encendida, y sin querer, sin proponérmelo, vi el nombre. ¿Raquel? Solo eso, el nombre y el emoticono. Pero el corazón me dio un vuelco. Podía haber sido una compañera de trabajo, una amiga, una prima. Hay 1000 explicaciones. Me lo dije a mí misma mientras Marcos se duchaba cantando algo de Alejandro Sanz. Me lo dije mientras ponía la mesa para cenar. Me lo dije durante 3 semanas, hasta que encontré la otra cosa. Fue sin querer, o quizás no tan sin querer, porque cuando sospechas de algo empiezas a buscar aunque te digas que no. Estaba buscando el seguro del coche en la guantera del Ibiza y encontré un recibo de un hotel. El Hotel Avenida, en Alcalá. Una habitación doble. Una noche, 2 meses atrás. Me quedé sentada en el asiento del copiloto durante no sé cuánto tiempo, con el recibo en la mano. El papel era fino, de esos que imprime la máquina, ya un poco arrugado. Lo doblé. Lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. Y cuando Marcos volvió del supermercado con 2 bolsas y una sonrisa, le dije que me dolía la cabeza y me fui a la cama. Esa noche no dormí. Se lo pregunté al día siguiente, directo, sin rodeos, porque no soy de las que se andan con historias. Marcos, ¿quién es Raquel? Lo vi dudar. Solo un segundo, pero lo vi. Luego adoptó esa expresión, la que aprendería a reconocer muy bien con el tiempo, de alguien que está ordenando rápidamente sus pensamientos. Una chica del trabajo. ¿Por? Porque te manda mensajes con emoticono de carita feliz y porque encontré un recibo de hotel en el coche. Silencio. Luego vino lo que siempre viene, la negación primero. No es lo que parece. La minimización después. Fue una vez, no significa nada. Las lágrimas al final, y eso fue lo que me rompió, que Marcos lloró. Los hombres que lloran te desarman de una manera que no sé si es justo o no. Me dijo que había sido un error, que estaba arrepentido, que me quería a mí, que solo me quería a mí, que había sido una estupidez, una debilidad, que no volvería a pasar. Me dijo todo lo que se dice en esas situaciones. Y yo lo escuché. Y pensé en los 5 años que llevábamos juntos, en el piso, en la vida que habíamos construido, en que tenía 36 años y no quería empezar de cero. Lo perdoné. Dios mío, lo perdoné. Durante meses intenté creer que lo habíamos superado, que éramos de esas parejas que pasan por una crisis y salen más fuertes, que la infidelidad era una cosa del pasado, archivada, enterrada. Marcos hacía esfuerzos, o lo que yo interpretaba como esfuerzos. Llegaba antes a casa, me traía flores un par de veces, esas flores de gasolinera envueltas en papel celofán que a mí siempre me parecían tristes, pero que entonces me parecían un gesto. Cenábamos fuera algún viernes, cosas así. Pero algo había cambiado en mí, una grieta pequeña. Un hilo de desconfianza que no se iba por mucho que intentara ignorarlo. Y fue en ese contexto, en ese momento en que yo estaba frágil y queriendo creer, cuando apareció él, Adrián Villanueva, el hermano de Marcos. Tendría que haberle conocido antes, supongo, pero Adrián llevaba años trabajando en Bilbao, en una empresa de logística, y no bajaba mucho a Madrid. En las pocas ocasiones que había coincidido con él, alguna Navidad, el cumpleaños de la madre, me había parecido simplemente el hermano de mi marido. 4 años menor que Marcos, más callado, más serio. No había nada que me llamara la atención. Hasta que volvió a Madrid. Fue por lo de la madre. La señora Conchi, Concepción Villanueva, tuvo un problema de corazón a principios de ese año. No fue grave,
pero requirió una operación y un periodo de recuperación, y alguien tenía que estar pendiente de ella. Marcos trabajaba mucho, yo también. Adrián pidió un traslado temporal y se instaló en casa de su madre, en un piso de Leganés a 20 minutos del nuestro. Empezamos a vernos más. Los domingos en casa de la señora Conchi, alguna cena los tres. Era natural. Era lo que toca cuando hay una enfermedad en la familia. Y yo empecé a fijarme en Adrián. No de golpe, no fue uno de esos momentos de película. Fue poco a poco, casi sin darme cuenta. La forma en que escuchaba cuando yo hablaba. De verdad escuchaba, no como Marcos, que miraba el móvil por el rabillo del ojo. La forma en que preguntaba cómo estaba y esperaba la respuesta real, no la de bien, bien, todo bien. Una noche que Marcos se quedó dormido en el sofá viendo el fútbol y Adrián y yo nos quedamos en la cocina hablando durante 2 horas de nada importante, de libros, de lugares que habíamos querido visitar, de qué habríamos estudiado si hubiéramos podido elegir otra vez. No pasó nada esa noche, pero algo se movió por dentro. Me sentí fatal. Que quede claro, me sentí una hipócrita, una mala persona, una traidora. Yo, que había sufrido la infidelidad de Marcos. Yo, que había llorado noches enteras preguntándome qué tenía Raquel que no tuviera yo. Y ahora me estaba fijando en su hermano. Eso no se hace. Lo sabía, lo sé. Intenté distanciarme. Puse excusas para no ir los domingos a casa de la señora Conchi. Cuando venía Adrián a cenar, yo me ocupaba de la cocina, de recoger, de cualquier cosa que me mantuviera lejos de la mesa. Pero Adrián no era tonto. Un domingo que Marcos salió a buscar el coche mientras yo terminaba de recoger la mesa en casa de su madre, Adrián me dijo, sin rodeos, con esa forma directa suya que luego aprendería a valorar tanto: Elena, ¿estás bien? Hace semanas que te noto rara. Y yo no supe qué contestar. Me quedé con el trapo de secar en la mano, mirando la encimera, y dije algo estúpido tipo, es el trabajo, que estoy cansada. Él me miró un momento más de lo necesario, y no dijo nada, pero los dos sabíamos. No voy a mentir sobre lo que pasó después. No sirve de nada mentir ahora. Empezamos a escribirnos. Mensajes inocentes al principio. ¿Cómo está tu madre hoy? ¿Necesitáis algo de la farmacia? Luego mensajes menos inocentes, conversaciones que se alargaban, confesiones pequeñas. Y un día de febrero, un martes por la tarde que Marcos tenía reunión de obra y yo había salido antes de la gestoría, quedamos a tomar un café en un bar de la calle del Prado, en el centro. Solo un café. Pero los dos sabíamos que no era solo un café. Llegué 10 minutos antes. Me pedí un cortado y estuve mirando la puerta. Cuando entró Adrián, con esa chaqueta azul oscura, el pelo mojado porque había empezado a llover, sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía, algo que me avergonzaba sentir, algo que no tenía ningún derecho a sentir. Hablamos durante 1 hora y media, sobre su trabajo en Bilbao, sobre lo que echaba de menos, sobre lo que no echaba de menos, sobre mí, sobre cómo estaba yo de verdad, más allá de las respuestas automáticas. Y en un momento, sin que viniera mucho a cuento, le dije que Marcos me había sido infiel. No sé por qué lo dije, quizás porque necesitaba decírselo a alguien, quizás porque sabía que él ya lo sospechaba. Adrián no dijo nada durante un momento. Luego dijo, lo siento mucho, Elena. No, qué cabrón, ni yo lo sabía, ni ninguna de las cosas que dicen los hombres cuando quedar bien. Solo lo siento mucho. Y algo en esas 4 palabras me hizo llorar. Allí, en el bar, delante del café ya frío y de un señor mayor que leía el marca en la barra. Adrián me puso la mano encima de la mía, solo eso, y yo no la aparté. Lo que siguió no lo voy a contar con detalle, no porque me avergüence. Bueno, sí me avergüenza un poco, pero no es eso. Es que lo que importa no es lo que hicimos, sino lo que desencadenó. Y lo que desencadenó fue mucho. Nos vimos varias veces más, siempre con excusas, siempre con mentiras pequeñas que se iban acumulando. Yo le decía a Marcos que quedaba con una amiga o que me quedaba a trabajar hasta tarde.
Adrián buscaba los momentos en que Marcos estaba ocupado. Era una locura. Lo sabíamos los dos. Y un día Marcos lo descubrió. No fue dramático. No fue una escena de película. Fue un mensaje en mi móvil que se quedó abierto encima de la mesilla. Un mensaje de Adrián que no dejaba lugar a dudas. No sé cuánto tiempo lo estuvo mirando Marcos antes de que yo despertara. Cuando abrí los ojos, estaba sentado en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, mirando la pared. No gritó. Eso fue lo más extraño. No gritó ni tiró nada ni me llamó de ningún nombre. Se quedó en silencio durante lo que me parecieron horas, aunque no sé cuánto fue en realidad. Luego me miró y dijo, «Con mi hermano». No era una pregunta. Yo no contesté. Se levantó, cogió su chaqueta del perchero del dormitorio y se fue. Escuché la puerta del piso cerrarse. Escuché sus pasos en la escalera. Luego nada. Me quedé en la cama sin moverme, mirando el techo. El piso de la señora del cuarto hacía ese ruido de siempre, ese crujido de parqué viejo. Fuera, en el patio, los niños de algún vecino jugaban a algo. Todo era perfectamente normal. Y yo acababa de ver cómo mi vida se partía en dos. Lo que no esperaba era que Marcos no volviera esa noche, ni la siguiente. Me llamó al tercer día, desde un número que no reconocí, corto y seco, que estaba en casa de un amigo, que necesitaba tiempo, que hablaríamos. Colgó antes de que yo pudiera decir nada. Adrián me escribió ese mismo día. «Elena, ¿estás bien?» Marcos me llamó. «Está muy mal. Creo que lo sabe todo». Le contesté que sí, que lo sabía, que no me escribiera por un tiempo, que necesitaba pensar. Y así empezó el periodo más confuso y más oscuro de mi vida. No porque Marcos me hubiera dejado, en cierto modo lo entendía, lo merecía, sino por lo que vino después, por cómo aquella situación, que ya era de por sí un desastre, se fue complicando de una manera que no habría podido imaginar. Porque Marcos no quería simplemente separarse. Marcos quería destruirme. Tardé un tiempo en entenderlo. Al principio interpreté su silencio como dolor, como el proceso normal de alguien que ha recibido una traición. Y vaya traición, con su propio hermano. Me sentía culpable, muchísimo. Pensaba que me merecía lo que estaba pasando, que era el karma, que lo que había hecho era imperdonable. Esa culpa fue mi primer error, porque la culpa te paraliza, te hace aceptar cosas que no deberías aceptar, te hace pensar que cualquier cosa que te hagan es justa. Marcos volvió al piso a las 2 semanas, sin avisar. Llegué de trabajar y estaba allí sentado en el salón, con las llaves encima de la mesa, como si nunca se hubiera ido. Me miró con esa calma que ya me daba miedo y me dijo, «Tenemos que hablar de cómo vamos a gestionar esto». Yo me senté, puse el bolso en la silla, esperé. «No voy a pedir el divorcio de momento», dijo. «Tenemos cosas en común, el piso, el coche, la cuenta. Si esto se lleva por las malas, los dos salimos perdiendo, así que vamos a ser inteligentes». No entendí qué quería decir, se lo dije. Quiero decir que mientras no hayamos ordenado todo esto, seguimos aquí los dos, cada uno en su sitio, sin hacer ruido. ¿Y Adrián?, pregunté, sin saber muy bien por qué. Marcos sonrió, una sonrisa pequeña, tensa, que no llegaba a los ojos. «Adrián», dijo, «ya no es mi hermano». Esa convivencia forzada fue el principio de todo, de la trampa de verdad, porque Marcos, lo fui descubriendo poco a poco, no estaba gestionando una separación, estaba preparando algo, estaba ordenando cosas, moviendo dinero, hablando con gente, y yo, que me sentía culpable y que no quería más conflicto, me había quedado quieta, mirando, sin preguntar demasiado. El piso era de alquiler, los dos éramos inquilinos, pero había una cuenta conjunta donde habíamos ido ahorrando, no mucho, unos 12,000 euros, para la entrada de un piso propio algún día. Un sueño de los dos, de cuando éramos una pareja normal. Un día fui al cajero y vi que la cuenta tenía 150 euros. Me quedé mirando la pantalla del cajero como una idiota. 150 euros. Pensé que era un error. Fui a la sucursal del banco, en la calle Mayor.
La chica de la ventanilla me explicó, muy amablemente, que el titular principal había realizado varias transferencias en los últimos 20 días. Todo perfectamente legal, decía. Era una cuenta conjunta, los dos tenían acceso. Salí del banco con las piernas temblando. Cuando le pregunté a Marcos por el dinero, me dijo que lo había movido a otra cuenta por seguridad, que no me preocupara, que era temporal, y lo dijo con esa calma suya que había empezado a odiar con toda mi alma, que hacía imposible saber si mentía o no, o mejor dicho, que hacía imposible probarlo. Llamé a Adrián esa noche. Sé que no debía. Sé que había dicho que no lo hiciera, pero no tenía a nadie más. Mis amigas no sabían nada de todo esto. Mi madre creía que Marcos y yo estábamos teniendo una crisis de pareja y me daba consejos de los años 80 sobre aguantar y ceder. No tenía a nadie. Adrián cogió al segundo tono. Le conté lo del dinero. Hubo un silencio. Elena, dijo, con una voz que no la había escuchado antes. ¿Sabes qué? Creo que Marcos lleva tiempo preparando esto, mucho antes de que él nos descubriera. No entendí. Le pedí que se explicara. Hay cosas que me contó hace meses, sobre deudas, sobre problemas en la empresa. Yo pensé que eran, no sé, preocupaciones normales, pero ahora me pregunto si no estaba ya buscando una salida. Y nosotros, lo que hicimos tú y yo, le dimos la excusa perfecta. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté. Otra pausa, más larga esta vez. Elena, creo que tienes que ir a un abogado, mañana. Fui al día siguiente, a una asesoría jurídica en Leganés, de esas que atienden sin cita los martes por la tarde. Una abogada joven, muy profesional, pelo recogido y gafas de pasta. Le conté lo que sabía. Escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, me dijo que lo primero era solicitar el extracto completo de la cuenta conjunta, que si las transferencias habían sido a una cuenta solo a nombre de Marcos, podíamos impugnarlas en el marco de un procedimiento de divorcio, que si había deudas contraídas durante el matrimonio, yo podía tener responsabilidad sobre parte de ellas, dependiendo de si eran anteriores o posteriores al enlace y de cómo estuviera registrada la sociedad de gananciales. Ese último punto me golpeó. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté por segunda vez en 2 días. La abogada me miró. Eso es lo que tenemos que averiguar. Lo que fui descubriendo en las semanas siguientes no fue lo que esperaba. No era un hombre que me había engañado con una chica del trabajo y luego me había robado los ahorros por despecho. Era algo más complicado, más frío, más calculado. Marcos llevaba más de 1 año con deudas en la constructora. No deudas suyas personales. Deudas de la empresa, sí, pero con avales que él había firmado a título personal, sin decirme nada. Avales por obra, por maquinaria, por un préstamo que la empresa había pedido a una entidad privada. No un banco, sino una de esas financieras que operan en los márgenes, y que no había podido devolver. Y cuando la empresa entró en problemas, Marcos había encontrado la manera de pasar parte de esa deuda a nuestra cuenta conjunta, mediante operaciones que, en apariencia, eran movimientos normales, transferencias entre cuentas, un par de contratos de prestación de servicios firmados, supuestamente por los dos, supuestamente, porque había papeles con mi firma que yo no recordaba haber firmado. No quiero dramatizar esto. No sé si fue falsificación o si en algún momento, en alguna de esas cenas con el notario de la empresa que Marcos organizaba a veces, un trámite, Elena, solo un trámite, firma aquí. Yo había firmado algo sin leerlo bien, sin entender lo que era. No lo sé. Y eso es lo más aterrador, no saber si fui víctima de una falsificación o de mi propia ingenuidad. Lo que sé es que cuando la abogada terminó de revisar todos los documentos, me dijo que tenía potencialmente una deuda contraída a mi nombre de casi 20.000 euros, y que si Marcos pedía el divorcio primero y yo no actuaba rápido, podía encontrarme en una situación muy difícil. ¿Cuánto tiempo tengo?, le pregunté. Me miró de esa manera que tienen los abogados cuando la respuesta no es buena. Poco, dijo. Y así fue como me di cuenta de que lo que creía que era el final de mi matrimonio era en realidad el principio de otra cosa, de una trampa que llevaba meses construyéndose,
que quizás había empezado mucho antes de que yo me fijara en Adrián, que quizás, y esto es lo que más me cuesta aceptar, quizás mi relación con el hermano de mi marido no había sido tan casual como yo creía. Pero eso es para la segunda parte. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y yo seguía en ese piso del tercero B, compartiendo espacio con un hombre que ya no era mi marido, pero que tampoco se iba. Marco se había instalado en el salón, o eso decía, aunque a veces lo escuchaba moverse por la noche, entrar al dormitorio cuando creía que yo dormía, abrir cajones, buscando algo, siempre buscando algo. Aprendí a dormir con la puerta cerrada con el pestillo. Aprendí a guardar los documentos importantes en el trabajo, en un cajón de mi mesa de la gestoría, el de NI, el pasaporte, el libro de familia, la cartilla del banco, copias de todo en un sobre que le di a mi compañera Marisol para que lo guardara en su casa. Marisol no preguntó mucho, solo dijo, lo que necesites, y me dio un abrazo en el parking. Eso me sostuvo más de lo que ella sabe, porque lo peor de esa época no era el miedo. Bueno, el miedo estaba, claro que estaba, pero lo peor era la incertidumbre. No saber qué iba a pasar, no saber qué movimiento iba a hacer Marcos. Vivir en esa espera permanente que te consume por dentro sin que nadie lo vea desde fuera. En el trabajo todo seguía igual. Yo llegaba, encendía el ordenador, atendía a los clientes, revisaba las declaraciones trimestrales. Nadie sabía nada. Mi jefe, don Ramiro, un señor de 60 y tantos años al que le gustaba mucho el café con leche y poco el papelerío de Hacienda, me preguntó una vez si estaba bien porque me veía un poco apagada. Le dije que era la alergia. Se quedó convencido. Eso es lo que nadie entiende cuando no lo ha vivido, que puedes tener la vida completamente destrozada por dentro y seguir funcionando por fuera, seguir sonriendo en el ascensor, seguir diciendo, bien, gracias, ¿y usted? Seguir siendo la persona que siempre has sido, o al menos parecerlo. Porque si te rompes delante de todos, entonces es real. Y mientras no sea real del todo, puedes seguir creyendo que tiene solución. La abogada se llamaba Patricia Molina. Fue la que me fue explicando, poco a poco, el tamaño del problema. Marcos había avalado deudas de la constructora por valor de casi 38,000 euros. De esos, unos 20,000 aparecían vinculados a documentos donde constaba mi nombre. Algunos los había firmado yo, probablemente, aunque no lo recordara con claridad. Otros tenían mi firma, pero yo juraba que no los había visto en mi vida. El problema era demostrarlo. Patricia me explicó que podíamos solicitar una pericia caligráfica, que si se demostraba que alguna de esas firmas era falsa, estaríamos ante un delito, falsedad documental. Podíamos ir al juzgado de instrucción, presentar una denuncia, solicitar medidas cautelares mientras duraba la investigación. ¿Y el dinero de la cuenta?, pregunté. Más complicado. Si las transferencias fueron legales, y en apariencia lo fueron porque era una cuenta conjunta, el juzgado tendría que determinar si hubo intención de defraudar. Eso lleva tiempo. Tiempo. Siempre tiempo. El sistema español tiene mucho de eso. Mucho tiempo y muchos formularios, y muchas colas en ventanillas de juzgados que huelen a papel viejo y a café de máquina. Mientras tanto, Adrián. No sé muy bien cómo definir lo que teníamos en ese periodo. No era una relación, en el sentido convencional. Nos veíamos poco y mal. Él seguía en casa de su madre en Leganés, yo en el piso de Getafe. Nos escribíamos. Hablábamos por teléfono algunas noches, cuando Marco salía. Él me preguntaba cómo iba todo. Yo le contaba. Él escuchaba. Y sí, había algo más. Algo que ninguno de los dos nombraba directamente porque nombrarlo habría obligado a tomar decisiones que ninguno estaba preparado para tomar. Yo seguía casada, aunque fuera solo sobre el papel. Él seguía siendo el hermano de mi marido, aunque ese hermano ya no le cogiera el teléfono. Era una situación imposible, y los dos lo sabíamos. Pero Adrián era lo único estable que tenía, lo único que me hacía sentir que había alguien en el mundo que me conocía de verdad. No la Elena del trabajo, no la Elena que sonreía y decía que era la alergia, la Elena real, la que tenía miedo, la que no dormía bien,
la que se preguntaba cómo había llegado hasta aquí. Eso tiene un valor que no se puede explicar si no se ha necesitado alguna vez. Marcos tardó 3 meses en dar el siguiente paso. Fue un lunes por la mañana. Yo había salido a trabajar antes de que él se levantara, o antes de que fingiera dormirse, porque nunca supe muy bien cuándo dormía de verdad y cuándo no. Cuando llegué a la gestoría, me estaba esperando una notificación. No en el buzón del piso, en el buzón de la gestoría, donde supuestamente nadie de mi vida personal tenía constancia de que yo trabajaba. Era una demanda de divorcio, y junto con la demanda, un documento adjunto de una empresa acreedora reclamando el pago de una deuda contraída por los cónyuges Elena Ramírez Soto y Marcos Villanueva Pedraza, por valor de 19.400 euros. Me lo quedé mirando en el recibidor de la gestoría, con el abrigo puesto y el bolso todavía en el hombro. Marisol salió de su despacho y me vio la cara. «¿Elena? ¿Qué pasa?» No pude contestar. Le tendí los papeles, los leyó, me miró. «Siéntate», dijo, «voy a por agua». Esa tarde fui a ver a Patricia con todos los documentos. Ella los revisó despacio, haciendo anotaciones en su blog. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró. «Esto es una jugada», dijo. Ha esperado tenerlo todo preparado antes de presentar la demanda. El divorcio le da cobertura legal para el reparto de la deuda. Si no actuamos ya, el juzgado puede entender que la deuda es ganancial y exigirte el pago de la mitad. ¿Qué hacemos? Presentamos denuncia por falsedad documental en las firmas que no reconoces. Solicitamos medidas cautelares para bloquear cualquier movimiento patrimonial mientras dura la investigación. Y en el procedimiento de divorcio, impugnamos la atribución de la deuda. ¿Cuánto tiempo? Patricia suspiró. No de impaciencia. De esa manera que tiene la gente que trabaja en la justicia española cuando sabe perfectamente lo que tarda todo. El peritaje caligráfico puede tardar entre 4 y 6 meses. El procedimiento de divorcio, si él lo complica, puede alargarse 1 año o más. Las medidas cautelares podemos pedirlas de urgencia, pero el juzgado tiene sus tiempos. Asentí. No había nada más que decir. Patricia, le dije, ¿cree usted que sabía lo que hacía? ¿Que lo planeó desde el principio? Me miró un momento antes de contestar. Lo que sé, dijo, es que alguien que actúa así no improvisa. Presenté la denuncia en el juzgado de instrucción número 4 de Getafe un jueves de octubre. Hacía frío ya, ese frío seco de la meseta que te cala diferente al frío húmedo. Fui sola porque Marisol tenía una visita y porque no quería preocupar más a mi madre. Me senté en la sala de espera durante casi 2 horas, entre un señor que llenaba formularios con letra muy pequeña y una chica joven que lloraba en silencio con el móvil apretado contra el pecho. Cuando me llamaron, entré y lo conté todo. La funcionaria escribía sin mirarme, muy rápido, con esa eficiencia mecánica de alguien que ha escuchado muchas historias. Al final, me dijo que recibiría notificación en el plazo de 10 días hábiles. Salí a la calle y me compré un café en el bar de enfrente, uno de esos bares con la barra de formica y el televisor puesto con los informativos sin sonido, y me lo tomé de pie, mirando la calle. Pensé, ya está hecho, ahora solo queda esperar. Lo que no sabía es que mientras yo esperaba, Marcos no estaba quieto. La primera llamada rara fue de mi banco, una gestora que me decía que había habido un intento de modificación de titularidad en una cuenta de ahorro que yo tenía a mi nombre exclusivo. Una cuenta pequeña, de las que abres casi por inercia y donde vas metiendo lo que sobra a fin de mes. No había conseguido hacerlo porque esa cuenta no era conjunta, pero lo había intentado. La segunda cosa fue con la seguridad social. Alguien había intentado acceder a mi historial laboral usando mis datos. El sistema lo había bloqueado por acceso inusual, pero me llegó una alerta. La tercera fue la más extraña. Mi casero, el dueño del piso, me llamó para preguntarme si era verdad que íbamos a dejar el piso a final de mes, porque había recibido un correo electrónico, supuestamente mío, comunicando la rescisión del contrato. Ese correo no lo había enviado yo, se lo conté a Patricia. Se lo conté a la Guardia Civil, porque la denuncia inicial era competencia del juzgado, pero esto ya era otra cosa. Fui al puesto de la Guardia Civil de Getafe Norte,
un edificio pequeño en una calle tranquila, con 2 coches patrulla aparcados en la acera. El agente que me atendió era un hombre de unos 50 años, bigote gris, muy correcto, pero con esa manera que tienen a veces de escucharte como si estuvieran esperando el momento en que la historia deja de ser interesante. Le expliqué lo del correo, lo del banco, lo de la seguridad social. Tomó nota. Me dijo que presentara una denuncia formal, que si podía aportar pruebas, capturas de pantalla, correos, comunicaciones del banco, mejor, que el procedimiento seguiría su curso. Su curso. Otra vez esa expresión. Los meses que siguieron fueron los más agotadores de mi vida. No de manera dramática. No hubo grandes escenas, no hubo golpes, no hubo nada que pudiera señalar y decir, aquí, esto es lo que me hicieron. Era una erosión constante. Pequeña, continua, como el agua sobre la piedra. Marcos vivió en el piso hasta diciembre. 4 meses más. 4 meses de convivencia forzada en 80 metros cuadrados. Y durante ese tiempo apenas hablábamos. Él llegaba, se instalaba en el salón, hacía su vida. A veces sonaba el teléfono y contestaba en voz baja. A veces llegaba tarde y yo escuchaba la puerta desde el dormitorio, con el pestillo echado, contando los segundos hasta que se hacía el silencio. No me tocó. Nunca me amenazó directamente. Nunca gritó. Eso es lo más difícil de explicar, porque la gente espera que el maltrato tenga una forma concreta, un puñetazo, una cicatriz, algo visible. Pero hay formas de hacerle daño a alguien que no dejan marca. La indiferencia calculada, la sonrisa cuando te ve nerviosa, el silencio que dura exactamente lo suficiente para que no puedas estar segura de si estás paranoica o no. Empecé a dudar de mí misma. Eso es lo que más me cuesta reconocer. Empecé a preguntarme si lo estaba exagerando, si no sería que yo también tenía culpa de todo esto, de la deuda, del dinero, de los papeles. Si no, sería que en algún momento sí había firmado esas cosas y simplemente no lo recordaba. Si no, sería que Marcos, en el fondo, tenía razón. Eso es lo que hace la manipulación bien hecha. No te convence de una mentira. Te hace dudar de tu propia memoria, de tu propio juicio. Te deja sin suelo firme donde pararte. Adrián fue el que me devolvió ese suelo, poco a poco. No de manera romántica, no quiero que suene así, porque no era el momento para eso y los dos lo sabíamos, sino de manera práctica, concreta. Él, desde Leganés, había empezado a buscar información sobre Marcos por su cuenta. No de manera ilegal, simplemente hablando con gente, con antiguos compañeros de la constructora, con el contable de la empresa que era amigo suyo de la infancia. Lo que fue encontrando era peor de lo que yo pensaba. La constructora había entrado en concurso de acreedores hacía casi 2 años, mucho antes de que yo supiera nada de deudas ni de avales. Marcos lo había sabido desde el principio. Había tenido tiempo de sobra para prepararse. Los avales que había firmado a título personal y que luego había intentado vincular a mí eran parte de una estrategia para distribuir la responsabilidad, para que cuando llegara el momento de rendir cuentas hubiera más de un nombre en los papeles. El mío era uno de ellos. El peritaje caligráfico llegó en marzo, 5 meses después de haberlo solicitado. Patricia me llamó un martes por la tarde, cuando yo estaba en la gestoría terminando las declaraciones del primer trimestre. «Elena», dijo, y en su voz había algo que no había escuchado antes, algo parecido a la satisfacción contenida. El perito determina que al menos 3 de las firmas presentadas como tuyas no corresponden a tu grafía. Son falsificaciones. Me tuve que sentar. Eso significa que tenemos un delito de falsedad documental y que el juzgado puede proceder penalmente contra Marcos por ello. También refuerza nuestra posición en el procedimiento de divorcio para impugnar tu responsabilidad sobre las deudas. Estuve un rato sin decir nada. Escuchaba mi propia respiración. «Patricia», dije al final, «¿lo van a detener?» Eso depende del juzgado, pero sí, es probable que haya una citación en los próximos meses. No voy a decir que lo que sentí fue alegría.
No fue eso. Fue algo más complicado, una especie de alivio mezclado con tristeza y con algo que no sé muy bien cómo nombrar. La confirmación de que no estaba loca, de que lo que había sentido durante todos esos meses, esa sensación de que había algo que no cuadraba, que había algo que se me escapaba, era real. No era mi imaginación, no era culpa mía. Eso parece que debería ser un alivio limpio, y en parte lo es. Pero también duele, porque significa que la persona con la que te casaste, la persona a la que perdonaste una infidelidad, la persona con la que construiste una vida, te miró a los ojos durante meses y te mintió de una manera fría y deliberada. Y eso no desaparece cuando el perito firma su informe, eso se queda dentro. Marcos fue citado por el juzgado en mayo. No lo detuvieron. En España no te detienen por citación ordinaria. Te dan un plazo para presentarte voluntariamente. Él se presentó con su abogado, declaró lo que declaró y fue puesto en libertad sin cargos cautelares pendientes de la instrucción. Pero el procedimiento de divorcio cambió. Con el informe pericial sobre la mesa, el juzgado accedió a nuestras medidas cautelares: congelación de cualquier movimiento patrimonial hasta resolución del caso, y suspensión de la reclamación de deuda sobre mí mientras durara la investigación penal. No era la victoria final, pero era algo. Era empezar a respirar. El día que Marcos recogió sus cosas del piso fue un sábado de junio. Vino con una furgoneta pequeña y un amigo suyo que no conozco. Yo no estaba. Patricia me recomendó que no estuviera, para evitar cualquier incidente. Me fui a casa de Marisol y estuvimos toda la mañana viendo una serie de esas de época en Netflix y comiendo galletas de mantequilla. Cuando volví al piso esa tarde, el salón estaba vacío. Se había llevado el sofá, que era suyo, lo reconozco, el televisor y una estantería. Había dejado la cocina bastante ordenada, lo cual me sorprendió. En el cuarto de baño faltaba su cepillo de dientes y su colonia. Ese olor, la colonia de Marcos, una cosa de pino y madera que llevaba años olieceando en ese baño, ya no estaba. Me senté en el suelo del salón vacío y lloré, no de tristeza por él, o no solo de tristeza por él, sino por todo, por los años, por lo que pensé que iba a ser mi vida, por la versión de mí misma que había creído que sabía lo que hacía. Lloré durante un buen rato. Luego me levanté, fui a la cocina, me hice un té y llamé a Adrián. «Se ha ido», le dije. «¿Cómo estás?» «No lo sé, rara, aliviada y triste a la vez». «Tiene sentido». Silencio. Un silencio de los buenos, de los que no hace falta llenar. «Adrián», le dije. «Gracias». «No tienes que darme las gracias». «Sí tengo, por todo, por no irte cuando esto se puso complicado, por buscar la información, por estar». Otro silencio. «Elena», dijo al final, «¿puedo ir esta tarde?» Miré el salón vacío, el suelo con las marcas del sofá, la luz de junio entrando por las ventanas del patio. «Sí», dije, «ven». El juicio, o más exactamente, el juicio oral del procedimiento penal, se celebró 14 meses después de la denuncia inicial, en el juzgado de lo penal de Getafe. Una sala pequeña, sillas de plástico azul, una mesa larga y el juez con toga que leía los documentos con expresión concentrada. Yo declaré como perjudicada. Estuve sentada en esa silla durante casi 40 minutos, respondiendo preguntas del fiscal, del abogado de la acusación, que era Patricia, y del abogado de Marcos. El de Marcos intentó hacerme parecer confusa, despistada, alguien que firmaba papeles sin leerlos. Yo contesté con calma. No siempre fue fácil. Hubo un momento en que sentí que me temblaba la voz y tuve que parar y pedir agua, pero seguí. Marcos estaba sentado 3 metros a mi derecha. No lo miré. Bueno, una vez lo miré, no pude evitarlo. Estaba con traje oscuro, afeitado, con esa misma calma de siempre. Me devolvió la mirada durante un segundo, luego miró al frente. La sentencia llegó 3 meses después, por correo ordinario al despacho de Patricia. Me la leyó por teléfono porque yo no podía esperar a ir en persona. Marcos Villanueva Pedraza fue condenado por un delito de falsedad en documento privado,
con la atenuante de reparación parcial del daño, porque su abogado había conseguido negociar una devolución de parte del dinero transferido de la cuenta conjunta. La pena fue de 1 año de prisión, sustituida por multa y trabajos en beneficio de la comunidad. No pisó la cárcel. ¿Me parece justo? No especialmente, pero es lo que hay. El sistema penal español no es perfecto, y yo lo sabía de antemano. Lo importante, lo que Patricia me había explicado desde el principio, era la sentencia civil derivada. Fui eximida de la deuda vinculada a las firmas falsificadas. Las otras deudas, las que sí podían probarse como gananciales, se repartieron conforme al régimen matrimonial. Al final pagué algo, menos de 2.000 euros. No era lo que debería haber pasado en un mundo justo, pero era infinitamente menos de los 19.400 que reclamaban en aquel primer documento. Patricia me llamó después de la sentencia y me dijo: Elena, hemos ganado lo que se podía ganar. Eso también lo guardé. ¿Y qué pasó con mi vida después de todo esto? La gente siempre quiere que haya un final limpio, una resolución, que la víctima salga adelante, que el agresor lo pague, que todo vuelva a su sitio. Y en parte así fue, pero en parte no. El piso lo tuve que dejar de todos modos. El alquiler subió y con los gastos del proceso y lo que pagué de deuda no llegaba. Me mudé a un piso compartido en Leganés. 3 habitaciones, 2 compañeras de piso, la cocina un poco pequeña. Tenía 40 años y vivía en un piso compartido como cuando tenía 22. Al principio eso me daba una vergüenza que no sabía muy bien por qué sentía, porque no era culpa mía, pero la sentíamos igual. En la gestoría seguí trabajando. Don Ramiro no supo nunca exactamente qué había pasado, aunque creo que algo sospechó. Me dio un aumento pequeño ese año. Por la productividad, dijo, muy serio. Yo le dije gracias, y le dejé que creyera lo que quisiera. Mi madre lo supo todo eventualmente, no de golpe. Fui contándoselo por partes, en varias conversaciones de domingo por teléfono. Ella lo procesó a su manera, que es en silencio primero y los consejos prácticos después. ¿Estás pagando a la abogada? ¿Tienes para el alquiler? ¿Comes bien? Son sus formas de decir que te quiere, las conozco desde siempre. Una vez me preguntó por Adrián, sin rodeos, como ella hace las cosas. ¿Y el hermano? Le dije que estábamos saliendo, que era complicado, que lo estábamos tomando despacio. Ella guardó silencio un momento, luego dijo: complicado o no, que te trate bien, eso es lo que importa. Tenía razón, como casi siempre. Adrián y yo llevamos juntos de verdad, sin secretos, sin complicaciones legales de por medio, poco más de 1 año ahora. No vivimos juntos todavía. Los dos hemos aprendido, cada uno a su manera, que ir despacio no es una señal de que las cosas no funcionan. A veces es exactamente la señal contraria. ¿Es raro? Sí. ¿La gente lo entiende? No siempre. Hay quienes ponen mala cara cuando les cuento cómo nos conocimos. Hay quienes dan por hecho que lo que hice está mal y que lo de Adrián es una consecuencia de ese mal, como si todo fuera tan simple, como si la vida de la gente real cupiera en un juicio moral de 5 segundos. No digo que lo que hice estuvo bien, ya lo dije antes, pero tampoco voy a pasarme el resto de la vida pidiéndole perdón al universo por haberme enamorado de alguien en un momento en que mi matrimonio ya estaba muerto, aunque yo no lo supiera todavía. ¿Por qué cuento esto? Me lo pregunto yo también, a veces. Podría haberme quedado callada, podría haber dejado que todo esto se quedara en los cajones del juzgado, en los archivos de Patricia, en esos sobres con papel timbrado que guardo en una carpeta en el fondo del armario. Pero lo cuento porque cuando yo estaba en medio de todo aquello, cuando no dormía, cuando no sabía que eran reales las firmas y cuáles no, cuando miraba el extracto del banco y no entendía cómo había llegado hasta ahí, no había nadie que me dijera que lo que me estaba pasando tenía un nombre, que existía una forma de salir, que el sistema, con todos sus defectos y sus esperas y sus formularios, podía hacer algo. Lo cuento porque la manipulación no siempre tiene la cara que esperamos, no siempre es un grito, no siempre es una mano. A veces es una firma en un papel que no recuerdas haber visto. A veces es una calma perfecta que te hace dudar de ti misma. A veces es alguien que te sonríe mientras desmonta tu vida en silencio. Lo cuento porque si alguien está ahí,
mirando esta pantalla, con esa sensación rara en el pecho de que algo no cuadra, pero sin saber exactamente qué, quiero que sepa que esa sensación importa. Que vale la pena ir a una asesoría jurídica aunque no esté segura. Que vale la pena guardar los documentos. Que vale la pena llamar a Marisol, o a quien sea tu Marisol, y dejarle un sobre en el cajón. Y que vale la pena seguir, aunque el suelo esté roto, aunque el piso sea compartido, y tengas 40 años y la vida no se parezca en nada a lo que pensabas que iba a ser. Vale la pena seguir. Eso sí lo sé.